Hola a todos, ¿cómo están? Ahí se está empezando a unir la gente. Primero, ¿me escuchan bien por acá? Avísenme si... Denme un dedito desde Ecuador. Genial. Avísenme si se escucha bien la transmisión. eh, para ver si está todo bien. Hoy día vamos a estar con Ronnie Silvestre y vamos a estar hablando de varias cosas súper interesantes de biomecánica del ejercicio. Ahí Pauli dice que parece que sí se escucha. Ya, súper. Vamos a esperar, ahí se está empezando a unir la gente y ahí sí me van contando desde qué lugar nos van acompañando. Desde ahí alguien se haya conectado desde Ecuador. Fonoaudióloga Paola Juca dice, desde Ecuador. Genial. José Jiménez y kinesiología motoraiva. Genial. ¿Y de dónde se están conectando? Nosotros nos da, entre que nos da curiosidad, pero también nos encanta saber que estamos llegando a distintos lugares con nuestras transmisiones y con nuestras actividades. Vamos a esperar en un ratito a ver si podemos agregar a... Está Ronnie por ahí conectado, lo vi. Vamos a ver. Sí, ahí está Ronnie conectado. Perfecto. Vamos a esperar un ratito a ver que se unan algunas personas más. Seiki Drolkar dice felicitaciones. Perdón, Seki Drolkar. ¿Y de dónde están conectados? Ahí nos van contando. Hoy día, bueno, vamos a estar con Ronnie Silvestre, que él es kinesiólogo, tiene hartos estudios de posgrado, hizo magíster en la Universidad de los Andes, perdón, en la Universidad de Chile, y ahí estuvo trabajando en un laboratorio bien conocido y bien famoso, que es el laboratorio del Rayo, que es el laboratorio originalmente de Humberto Maturana y Francisco Varela, que es un laboratorio bien importante para todos los chilenos que hemos estado haciendo neurociencia. Y estuvo ahí haciendo su magíster harto tiempo y posteriormente empezó a hacer el programa de doctorado en la Universidad de los Andes, y ahí estuvo haciendo varias cosas. Y después decidió finalizar esto en España. Ahí nos va a contar Ronnie más detalles, con estudios de biomecánica y todo eso. Así que ahora está en proceso de terminar su doctorado, candidato a doctor, en biomecánica, y vamos a contar, no sé si en la Universidad en Madrid o algún otro lugar. Así que va a estar súper interesante. Ronnie trabaja harto, originalmente trabaja bastante en deporte, y ahí tiene hartos estudios en biomecánica en relación a entrenamiento deportivo. Y posteriormente ha estado, de hecho tenemos un proyecto que hemos estado colaborando con él. Tenemos un estudio en la Universidad Católica con traumatología, y este es un estudio multicéntrico que involucra a pacientes del Hospital del Trabajador y también pacientes de la Universidad Católica que han sido operados de rodilla y de lesiones de ligamento cruzado. Le estamos tratando de ofrecer una terapia de biofeedback electromiografía. Entonces también vamos a estar hablando algunas cosas de electromiografía. Así que yo creo que voy a dejar entrar a Ronnie para que se nos una. Ahí vamos a ver. Acá. A Ronnie, para que se conecte con nosotros. Por ahí viene. Hola Ronnie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Sí, yo te escucho perfecto. Ya. No sé si de lo que estaba hablando hay alguna cosa
fuera del Tiesto hicimos un recorrido, digamos, por un recorrido bien leve por tu trayectoria, pero Ronnie ha escrito hartas publicaciones, un laboratorio que es bien conocido de formación en biomecánica y kinesiología. Y lo invitamos a participar hoy día, como les estaba contando, a raíz de esta colaboración que tenemos de investigación en rehabilitación en los pacientes de rodilla, digamos, que tuvieron una lesión de ligamento cruzado y que tienen esto que Ronnie nos va a explicar con amplio detalle, que es esta atrofia o este daño o esta inhibición, digamos, de la activación muscular del cuádriceps que se va produciendo en relación a los problemas inflamatorios articulares. Eh, entonces, esa es un área de interés especial para Ronnie. Y justo, digamos, como se está haciendo esa investigación en multicéntrica, digamos, entre la Católica con el Hospital del Trabajador, y digamos, ahí estamos haciendo lo de electromiografía de superficie con el EMG1. Obviamente la idea de contar con Ronnie como experto en el área es realmente fundamental. Así que eso, bienvenido Ronnie. No sé si cuentas un poquito más detalles de ti, general, si probablemente la introducción que yo di no fue tan detallada. No, está bien. Bueno, sí, hiciste una buena introducción. Cuando hablamos, en realidad, no te comenté que antes de llegar a ser kinesiólogo me pasé por un par de años en ingeniería civil y después me trasladé a estudiar educación física. Ah, Y ya. después, claro, y después de educación física me trasladé a kinesiología y la verdad que todo lo que estudiaba en realidad nunca ejerció nada de lo que estudiaba, ¿no? Y al final derivo casualmente, como dijiste tú, en el laboratorio del profesor Letelier, en el Rayo, y yo creo que ahí como que entendí un poquito la lógica. Y me estaba haciendo memoria, yo me encontré con el mundo de la electromiografía el año 95 cuando se inauguró el CAR, que fue un desafío que me hizo el director del CAR para echar a correr un equipo que les había llegado a ellos hace muchos años, o un par de años, y habían habido algunos intentos de echar a correr un equipo que para ese tiempo era bastante moderno porque era telemétrico, pero tenía múltiples dispositivos y yo con una formación muy básica no entendía de qué se trataba. Y ahí me encuentro con un destacado ingeniero biomédico, el primer ingeniero biomédico en Chile, que estudió en Brasil. eh, y este profesor, cuando me ve a mí interesado en la electromiografía o interesado en tratar de saber de qué se trataba, él me manda a estudiar a la Chile Biofísica Médica, que yo pensé que en un principio iba a ser 2 años, más medio semestre de tesis, y al final se transformó en más de 5 años. ¿Ya? No. Y fue muy largo, pero fue para mí muy productivo. Y ese fue mi ingreso al mundo yo diría de la ciencia, y al mundo de la biomecánica y el mundo más específico de la electromiografía en el año 95. ¿Ya? Y después fui desarrollando un poco el uso de la electromiografía, como tú dijiste, en los aspectos más deportivos, para después trasladarme al Hospital del Trabajador, donde tuve más de 10 años ahí, donde formé un laboratorio con énfasis en lo laboral. Ya usando siempre la electromiografía, siempre fue el tema central mío ahí. Y posteriormente, o paralelamente, me recluta en la Universidad Mayor y ahí formo un centro de estudio de movimiento humano, donde yo creo que ahí fue donde más pudimos avanzar en los distintos tipos de electromiografía. Yo te comentaba hace un momento que yo he practicado todos los tipos de electromiografía, excepto, y por una cosa obvia y de respeto y de profesionalismo, la electromiografía neurodiagnóstica, ya que es la de aguja. Pero he hecho electromiografía bipolar, he hecho electromiografía de alta densidad, he hecho una electromiografía muy poco conocida, pero que pero es muy buena para los kinesiólogos, que se llama electromiografía kinesiológica, que es o fine wire, que es de cable fino, que es un par de cable que va adentro de una aguja y que se utiliza para músculos profundos, muy delgada, muy parecida a la acupuntura,
y después tú retiras la aguja y quedan los cables adentro del músculo. Eso Wow. sí, yo me certifiqué hace muchos años atrás en Filadelfia pensando que iba a tener algún tiraje acá en Chile o me iba a ir bien, pero en realidad me fue muy mal porque nunca nadie me derivó un paciente. Eh, yo me certifiqué para músculo supraespinoso, para el subescapular, para el tibial posterior. Uno se certifica por músculo. Y es una electromografía bien interesante, muy poco conocida, pero que requiere una cierta certificación. Y he hecho electromografía en condiciones clínicas, en condiciones, como decía, laborales. Y últimamente, después de la Universidad Mayor, me recluta la clínica METS, donde mi desafío fue todo lo que se hace en el aula, en la academia, desde la biomecánica se podía trasladar a la clínica. Y también fue un periodo bien complejo porque las técnicas en biomecánica los equipos de biomecánica son muy poco familiares en general para el ambiente clínico. Son complejos de usar, requieren curvas de aprendizaje a veces muy largas. eh, y después que tú logras todo eso, tú te preguntas, bueno, ¿esto sirve realmente para la clínica? ¿Sirve para evaluar? ¿Sirve para tratar? Y ese fue el desafío que ya llevo 6 años en la clínica. Y yo diría que los últimos años ya hemos logrado eh, posicionarnos en el ambiente clínico. Y ahora yo puedo decir que la biomecánica, más el control motor, que yo le llamamos neuromecánica, con el uso de la electromagnetismo para nosotros ha sido central, ha sido clave en la evaluación y en el tratamiento. En la evaluación principalmente para determinar, aquí vamos a entrar en detalles un poquito más técnicos, determinar similitudes o asimetrías de músculos homólogos, ¿ya? Así en términos muy generales, de amplitudes, como la cosa más básica, y también nos ha permitido usar la electromografía como una potente herramienta de retroalimentación, como lo que haces tú con el proyecto WAM, digamos, que sigue siendo para nosotros el arma fundamental para nosotros para la rehabilitación, pero fundamental, o sea, no hay paciente que nos llegue que nos haga miofritas con nosotros, ¿ya? Eso más o menos en contexto general mi pasada por este tema. Genial, súper, o sea, súper variado y finalmente un poco un paréntesis para las personas que nos están viendo de otros países, de otros lugares. El CAR a que se refería Ronnie es el Centro de Alto Rendimiento, que es un centro de entrenamiento deportivo que está asociado al Estadio Nacional, que es un lugar bien icónico de nuestro país, por varias razones. Pero es un lugar muy, muy importante. Eh, y también lo otro que yo creo que es importante destacar es la cantidad de bagaje que uno debe adquirir para adentrarse en este mundo de la neurociencia, de la biomecánica. Hay que ser un poquito, o sea, ya tú lo dijiste, hay que ser un poco deportista, o sea, saber qué hace uno, cómo hace los ejercicios, cómo se deben ejecutar, de entender el movimiento, de entender los cables, la electrofisiología, los amplificadores, y de entender cómo funciona el sistema nervioso. Entonces, y ahí se empieza a recoger una cantidad de bagaje más o menos importante que uno lo va recogiendo en el camino. Uno se vuelve como medio entre ingeniero, biólogo, maestro chasquilla, que básicamente este ámbito de cosas requiere todo ese tipo de desarrollo, todo ese tipo de habilidades. Eh, ¿Qué dirías tú, si, en una oración, qué dirías tú, Ronnie, que es la biomecánica? Para Bueno, gente, digamos, de otros ámbitos o tal vez fuera incluso del área de la salud. claro, tú lo acabas de definir, ¿eh? Tú lo acabas de definir. Es el conjunto de disciplinas que interconecta la física, la ingeniería, la medicina y la biología, pero con una salvedad, porque a veces creemos que la biomecánica es para el ser humano y es para los sistemas vivos. Entonces, la biomecánica se define, y de hecho así lo define la Sociedad Internacional de Biomecánica, es el conjunto de disciplinas que tienen que ver con el movimiento
humano de las fuerzas internas y externas que lo producen y que conjugan con un montón de disciplinas. Pero los sistemas vivos, por algo también existe la biomecánica, por ejemplo, del vuelo, la biomecánica del salto de los animales, la biomecánica de los pescados, y en todo un mundo muy interesante. Yo hace años atrás tuve la oportunidad de hacer una pequeña pasantía en Chicago, y me contacta un chileno en Chicago, en la Universidad de Illinois, para reunirse conmigo para conversar de biomecánica. Y después que empezamos a conversar, él estaba dirigiendo un laboratorio de biomecánica de murciélagos, donde estudiaban el vuelo del murciélago y tenían mucho dinero porque estudiaban el murciélago, el vuelo, era muy parecido a un avión estratégico americano, el Phantom, no me acuerdo cómo se llama, uno negro que había. Entonces tenía mucho Sí, ese que era que se ocultaba el radar, ¿no? Exactamente. Y había un chileno liderando eso ya en un laboratorio bien especial. Entonces la biomecánica es un poco de distintas disciplinas, por eso cuando alguien a mí me dice yo soy biomecánico, yo escucho con cautela eso, porque yo creo que no existe el biomecánico como tal, porque tendría que tener muchas formaciones y en cada área muy profunda. Yo creo que un biomecánico puede ser un psicólogo, un profesor de educación física, un ingeniero, un médico, un kinesiólogo, cualquier profesional, pero que además trabaje en equipo con los demás. Porque entender la biomecánica, tú necesitas de los demás. Necesitas de un médico, necesitas de un ingeniero, de un físico, de muchos profesionales. Entonces, yo creo que la biomecánica es más cooperativa que autoasignarse la definición de biomecánico. Evidentemente, si uno lleva muchos años y lidera un laboratorio, se puede considerar. Pero yo que llevo hartos años en esto, para mí, por ejemplo, para sentirme biomecánico, para mí es fundamental ahora, en este momento de mi parte profesional, es aliarme con un psicólogo. Con un psicólogo, porque muchos de los problemas que tenemos nosotros en el retorno a la competencia, por ejemplo, después de todas las evaluaciones biomecánicas que hacemos, nos hemos dado cuenta que el eslabón tardío pasa por la parte neurocognitiva y no pasa por una cosa mecánica netamente. Entonces, de ese punto de Bueno, vista... de ahí yo creo que vamos a hablar varias cosas súper interesantes, yo creo, porque, por ejemplo, todo lo que muestra esto el simple acto de caminar, que yo creo que probablemente, incluso todavía hay gente que lo puede considerar como un acto a nivel simplemente de generador de patrones, como un acto así como ya le pongo on y te echaste a caminar, y claro, cuando le empezás a poner carga cognitiva, ves que el tipo cambia la marcha, cambia la cadencia, le cuesta o hacer una tarea dual, digamos, que le hace cálculos matemáticos mientras camina y ves que cambia la marcha, te das cuenta que efectivamente la marcha también es una tarea cognitiva, además. Entonces empieza uno a darse cuenta, y también probablemente lo que tú decías, a veces uno dice ya biomecánica, chuta, y me imagino un tipo con electrodos o marcadores en el cuerpo, moviéndose en un laboratorio con cámaras que capturan su movimiento, pero como tú bien decías, probablemente también tenemos que pensar no solo en lo humano, sino en la biomecánica del volar. La otra vez en algún momento me acuerdo haber visto un paper por ahí de la biomecánica de los movimientos del brazo del pulpo, cómo se segmenta, digamos, el brazo del pulpo, porque tiene tantos grados de libertad, y cómo logra producir segmentos a pesar de ser un molusco. En fin, incluso dentro del ser humano, uno también puede decir, chuta, ya biomecánica ya es como se imagina la marcha, por ejemplo, el equilibrio o el movimiento de los brazos, pero también biomecánica del piso pélvico, biomecánica de los movimientos oculares, biomecánica del respirar. Entonces, es un área o es un ámbito, digamos, que toca a todas las disciplinas. Yo creo que nosotros trabajamos harto con gente de piso pélvico, y hay que ver, digamos, hay que entrenarse y entender cómo funciona el diafragma del piso pélvico, cómo funciona toda esa área desde el punto de vista también biomecánico, para entender toda la patología que se suma. Entonces, probablemente tal vez como la mínima conclusión que podíamos sacar de esta parte de la conversación es que biomecánica es algo mucho más grande de lo que uno se imagina.
y que afecta, digamos, todo el quehacer humano y de los animales, porque básicamente nosotros tenemos cerebro porque nos movemos y no hay ninguna otra razón. Claro. Entonces, claro, el movimiento, digamos, juega un rol fundamental y incluso si no tuviéramos esqueleto como el pulpo, también estamos sujetos a leyes de física y biomecánica. Entonces, es tremendamente fundamental estudiarlo. Yo agregaría un mensaje final que, después de lo que tú dices, es que también cualquier profesional puede ser biomecánico, no Exacto. necesariamente ligado a la salud. Exacto. Sí, yo me acuerdo, o sea, extendiéndolo un poco a neurociencias en general, me acuerdo que cuando estaba haciendo el doctorado, de repente llegó un chico que había estudiado literatura, por ejemplo, o profesor de biología, o bioquímico, ingeniero, entonces, como es un área bien compleja, yo creo que podemos converger de distintas disciplinas, eh, así que no, súper interesante. Ronnie, ¿cómo se llama? Haciendo un poquito como de historia, de qué año como que la gente se empezó a fijar en el movimiento, en la cinemática, en todas las cosas, porque yo me acuerdo haber visto fotos súper bonitas de estas fotos como de kinematogramas, se llaman, que sale como un caballo, que salen sobrepuestas las fotos, digamos, de la marcha. Pero ¿de qué edad, de qué año más o menos como que la gente se empezó a preocupar de este tema? Bueno, la historia es bien larga, pero hay ciertos hitos. ¿Ah? Eh, bueno, principalmente todo lo que tenga que ver con la parte cultural. Da Vinci ya hizo sus primeros dibujos biomecánicos. Galvani fue una persona muy importante para la electrofisiología muscular. Él, desmembrando los animales, encontró que electroestimulando y sin conexión neural también el músculo podía moverse por sí solo, digamos. Eh, yo diría que los hermanos Fischer fueron los primeros que empezaron en la década del 30, pero lo que cambia definitivamente fue la Segunda Guerra Mundial. Y la biomecánica se inicia con las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Para el tema de las órtesis y las prótesis. Pero se le reconoce como uno de los mentores que supo combinar un poco el estudio del movimiento humano y el control del cerebro sobre el movimiento humano, un ruso de la década del 20 que se llamaba Nicolás Bernstein, que él, después de la Primera Guerra Mundial, es uno de los pocos que se le opone al gran líder científico de la Unión Soviética, que era Pavlov. Y Pavlov, con su teoría del reflejo condicionado y muchas otras teorías, este Bernstein, que era un estudiante, se le opuso a su planteamiento teórico. Y obviamente Pavlov era del buró político, entonces era del Partido Comunista, y Bernstein no era del partido, entonces eso le significa a Bernstein desterrarlo, que lo destierran a una fábrica en decadencia después de la Primera Guerra Mundial, y le dan el desafío y le preguntan a él si es tan hábil, reestructura esta fábrica de hierro y a ver si en el fondo eres tan astuto. Y ahí yo creo que es un hito muy importante, porque Bernstein hace, yo diría, la gran contribución a la biomecánica y al control del movimiento humano en la década del 20 o 30 más o menos, y él observa que los trabajadores diestros o con mucha experiencia golpean un clavo de manera muy distinta de los trabajadores más jóvenes. Entonces, él ahí inventa el ciclógrafo. Pone un cartón circular con un hoyo, lo hace mover circularmente, le genera una luz y saca fotografías. Y ahí se hacen los primeros fotogramas. Y eso le llama el ciclógrafo. ¿Ah? Pero su gran contribución, que esa fue una contribución técnica, pero su gran contribución fue que él observó que
el movimiento de la punta del martillo, ¿ya? Tenía muy poca variabilidad. Sin embargo, las articulaciones que estaban intermedias, la muñeca, el codo y el hombro, tenían mucho más variabilidad. Entonces, por eso hace la pregunta que todavía sigue presente en la neurociencia del movimiento. ¿Cómo lo hace el sistema nervioso central para controlar 722 músculos y 106 grados de libertad? Y él dice en ese tiempo que el sistema nervioso no ve músculos, no ve articulaciones, sino que ve movimientos. Y esa es la gran pregunta, y yo diría que es el hito importante. Para pasar al año 50 a instrumentar la biomecánica, a hacer los primeros sensores, las primeras plataformas de fuerza, aparece el análisis del movimiento en la década del 70, ¿ya? Con los sistemas de captura de movimiento, que lamentablemente en la década del 2000 se viene al suelo, del 90, perdón, se viene al suelo porque hacer un análisis de biomecánica de marcha, por ejemplo, con 8 cámaras o 12 cámaras, con todos los marcadores, significaban 12 horas hombre para procesar un ciclo de marcha. Entonces era totalmente improductivo, y se empiezan a caer los sistemas 3D, que era el gran aporte. Y afortunadamente, digo yo, aparece en la cinematografía, aparece el cine. Y el cine, con las películas animadas, capturan este hardware que era el sistema 3D y empiezan a hacer los primeros monos animados basados en movimientos capturados con tecnología 3D. Y eso salva al análisis del movimiento y se salvan las empresas que venden estos equipos 3D, ¿ya? Y después, bueno, todos sabemos la historia de las películas animadas, ¿cierto? Aparece Pixar, aparece Avatar, por ejemplo, que fue hecho completamente en tecnología 3D. Entonces, yo diría que es el último hito, ya el último hito de la década del 2000. Y ahora venía llegando una colega mía que trabaja en una clínica de Canadá, en un congreso internacional de electrofisiología, y todavía me cuenta ella que a 2022 el uso de la biomecánica sigue siendo todavía muy confinada a los ambientes académicos y los ambientes de laboratorio. Entonces, yo creo que ahí nosotros hemos dado un paso más en el sentido que nosotros ya trasladamos de alguna manera el uso de la biomecánica y de la electromiografía a la clínica. Yo creo que ese es un paso importante. Perfecto. Oye, súper complejo, ¿no? O sea, sabía de Bernstein y esto de, digamos, de que el cerebro ve movimiento y no ve músculo, pero claro, no tenía el detalle esto de los trabajadores, del martillo, lo encuentro súper interesante. Y que si uno lo piensa es un desafío gigante porque el hecho cuando uno hace la típica prueba de nariz, de neurología o cualquier otra prueba, imagínate todos los grados de libertad que tenés mezclando hombro, codo, muñeca, dedo, ya ahí van 5, 6, 7 grados de libertad y quizás más, y que el sistema lo hace de una manera súper fácil y súper económica, desde el punto de vista como energético y también económico, desde el punto de vista de no lesionar articulaciones y músculos. Entonces, frente a la combinatoria gigante, ¿cómo es que lo hace el sistema? Entonces, esas son preguntas tremendamente fundamentales. Ronnie, pasando un poco a lo de más tal vez de aplicaciones o clínica, y no sé si clínica, pero de aplicaciones, por ejemplo, en el ámbito del deporte, un paréntesis, de las personas que están viendo, todos bienvenidos a hacer preguntas, nos pueden hacer algunas preguntas por el chat y se las transmitimos a Ronnie. Por ahí habían algunos estudiantes tuyos, Ronnie, ahí mandando muchas felicitaciones y saludos. Ahí voy a buscar digamos, los saludos, dice, a ver, bueno, ahí se me pierden porque son hartos, pero muchos saludos al profesor Ronnie, un grande, dice. Así que eso, pero todos bienvenidos a hacer preguntas y las vamos a contestar en el curso. Entrando como al tema de aplicaciones, por ejemplo, en deporte, ¿por qué crees tú, o nos podría explicar
¿cuál es el uso del análisis biomecánico en el contexto del deporte, por ejemplo, y en qué nos ayuda? Uno se puede imaginar algunas cosas de que nos va a ayudar a hacer los gestos deportivos tal vez de una manera más correcta o más económica, desde el punto de vista bioenergético, o que produce menos lesiones, etcétera, o que se apega más a una cierta técnica estandarizada. ¿Cómo dirías tú que nos ayuda la biomecánica, por ejemplo, en el caso del deporte? Bueno, es una muy buena pregunta. Aquí lo que hay que separar es que tú la biomecánica la puedes usar para evaluar alguna técnica y la puedes usar para mejorar el rendimiento. Entonces, y dentro de eso, tú también puedes hacer ciertas subdivisiones. Por ejemplo, en el deporte, eh, la puedes usar, por ejemplo, ahora que está muy de moda el runner, por decirlo. Entonces, hay gente que corre, que entre comillas corre normal, pero se lesiona. Entonces, tú puedes usar la biomecánica para ver que si en su carrera puede haber algún factor que esté predisponiendo una lesión. Y eso está relativamente sabido, se sabe. Por ejemplo, se sabe que los que corren con el talón, que chocan con el talón, los que son runners se chocan con el talón, tienen más incidencia de lesiones que los que corren con la planta, con el pie medio, con el medio. Entonces, la biomecánica, claro, te ayuda de alguna manera, a detectar ese factor. Se sabe que los que oscilan más de 5 centímetros cuando corren en el eje vertical también podrían tener otro factor. Se sabe que el movimiento exagerado de cabeza también va en contra de la economía de la carrera. Entonces la biomecánica podría ser usada para eso. Pero también existe la posibilidad que tú uses la biomecánica para mejorar rendimiento. Y para mejorar rendimiento, en deportes principalmente que son de mucha técnica, por ejemplo los lanzamientos. Los lanzamientos son movimientos tan rápidos que ocurren en un periodo de tiempo tan corto que el ojo humano, a pesar de ser una maravilla como órgano, no tiene la frecuencia de desempleo necesaria para ver movimientos rápidos. Por ejemplo, un swing de golf, el palo de golf pasa cerca aproximadamente a 1000 grados por segundo. Entonces, saber lo que ocurre en un swing de golf, en la biomecánica con cámaras adecuadas, es capaz de ver el detalle y con eso mejorar el rendimiento. ¿Ya? Entonces, yo lo separaría. Uno es para evaluar y otro es para mejorar el rendimiento. Para evaluar, puedo tener múltiples instrumentos. Lo clásico es el análisis de 3 dimensiones, el videograma, para entender, porque además lo que más se entiende en todo. Es difícil entrar a conversar con un deportista de un análisis biomecánico y explicarles, por ejemplo, la fuerza de reacción articular. Eso es difícil porque no necesariamente lo puede entender. Entonces, hay distintos niveles de análisis para evaluar ya sea el rendimiento o evaluar si hay un predictor de lesiones. Eso yo diría que es en general. Perfecto. O sea, súper interesante. Tenemos la parte de evaluación y la parte como más de mejorar el rendimiento, y ahí podríamos decir que puede haber un feedback offline, que es como probablemente capturo el movimiento y después le muestro al tipo, mira, fíjate que tu codo tenías que bajarlo, tratar de bajarlo 5 grados o qué sé yo, y después hacer nuevas repeticiones. Y también puede haber feedback online con algún aditamento que me muestre en tiempo real, digamos, que mi codo está efectivamente más o menos grado, o me muestra un indicador verde, digamos, que cuando hice una ejecución correcta. O sea, pueden haber todo ese tipo de cosas. Y entrando un poquito más en no sé si, bueno, están invitados todos a hacer preguntas de la audiencia, entrando como en materia del tema de electromiografía, ¿cuál encuentras tú porque estuvimos conversando hace un rato de electromiografía,
y son millones de cosas las que se pueden hacer con electromiografía. Y yo creo que uno de los desafíos probablemente es que lo que tú muy bien lo planteas, es cómo hago que este laboratorio de marcha con todo este análisis tan complejo pueda tener sentido también en la clínica. ¿Cómo me sirve o no me sirve un electromiógrafo de alta densidad para lograr un cierto objetivo? O, digamos, cómo puedo hacer intervenciones tal vez a gran escala o generar, no sé, algún informe de marcha de un viejito que está con alguna problema de marcha, cómo meto, cómo incluyo el tema del laboratorio de marcha y análisis de movimiento en la clínica más corriente y más mundana, que yo creo que tal vez es como un desafío grande que probablemente tenemos, y me incluyo también, porque algo también meto la cuchara en este tema. Mira, el año 95 justamente llegó el primer laboratorio de biomecánica a Chile. Lo trajo la Mutual de Seguridad, que fue un laboratorio importado entre alemanes y españoles y lo instalaron en la Mutual de Seguridad, que le costó cerca de $2 millones, un tremendo laboratorio de biomecánica. Yo tenía la suerte de conocer a unas personas que lo venían a instalar. Ese laboratorio duró operativo 2 años. 2 años. ¿Cuánto, perdón? ¿10 años? 2 años. Súper poquito. Nada. Uno con la experiencia dice, bueno, ¿qué fue lo que falló ahí? Y falló en algo fundamental. La biomecánica, con todo lo que implica, es la cinemática, ¿cierto? Que es la cámara de video, la cinética, que son las fuerzas en el suelo, con las plataformas y la electromiografía, te da una planilla Excel más o menos de 700 variables. Entonces, esas 700 variables, hasta el sistema más automatizado que exista, te entrega un informe que no son menos de 50 hojas. Entonces, la pregunta es, ¿quién en su vida profesional va a tener el tiempo o la paciencia de leer 50 hojas? Nada. Y si tuvieras el tiempo y la paciencia, el lenguaje que informa a los laboratorios biomecánicos es un lenguaje muy técnico, que solamente lo entiende la persona que realizó el examen. Entonces, que ese lenguaje llegue a la clínica todavía falta un tiempo. Entonces, el primer fracaso de ese laboratorio fue esto. O sea, una disciplina que técnicamente es indiscutible, pero que está demasiado alejado de la clínica en la elaboración de los informes y en el lenguaje técnico. Ese es el principal problema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo salimos de eso? Yo te diría que en los últimos 10 años yo me he enfocado en reducir esas 50 páginas a 2 páginas para poder extraer de todas las evaluaciones lo más relevante. Y lo más relevante, después ir a conversar con el médico o con el usuario que me lo solicitó, perdón, para poderle explicar qué significa cada una de esas cosas. Y solamente así, perdón, he podido revertir esta incomunicación o este gran gap que existe entre la biomecánica y el usuario. Pero ha sido un trabajo, yo diría, más difícil que resolver ecuaciones diferenciales o la transformada de Fourier que me hacía estudiar el profesor Letelier, o la electrónica que me hizo. O sea, no hay nada más difícil para mí que intentar conectar un resultado biomecánico a un informe conciso, preciso y entendible para el usuario. Eso ha sido lo más difícil, pero se puede hacer. Sí, yo creo que de hecho ahora estado con otras personas, digamos, conversando internamente de hacer algunos proyectos, de desarrollar algunos sistemas sencillos de captura de movimiento basados en cámaras de celulares y ese tipo de cosas, porque uno dice,
obviamente no voy a tener toda la resolución que me da un sistema de 8 cámaras, pero un sistema sencillo, portátil, me puede servir para capturar algunos elementos más gruesos y darme algún diagnóstico un poquito más fino de lo que yo puedo capturar con algún test de marcha, un time up and go, una marcha a los 3 metros, me puede dar alguna información un poquito más fina que eso. Entonces ahí yo creo que cobra mucho sentido el tratar de, o sea, obviamente todo lo que se hace en los informes y la complejidad y las curvas de bamboleo de cadera, de tobillo y todo son tremendamente relevantes para investigación y también para clínica, pero claro, yo creo que el trabajo va con aterrizar todo esto y bueno, cuáles son las 3 o 4 variables o las 2 cosas que son las más relevantes y esas tratar de llevarlas a la clínica, porque como no hay tiempo, no hay recursos, hay que tratar de reducir todo. Y yo creo que es un desafío súper grande y súper interesante. Ronnie, ¿y cómo ves tú, entrando un poco en materia como de electromiografía y todo un poco del proyecto que hemos estado haciendo? Cuéntanos un poquito de esto que hablamos al principio, que tú lo puedes detallar mucho mejor que yo, el ámbito de estudio de la rodilla y de esta inhibición y esta problemática que se produce en el cuádriceps, producto de las lesiones que ocurre, o la inflamación, digamos, que ocurre a nivel articular, que hemos producido esta inhibición neurógena que termina matando un poco el cuádriceps y termina provocando hartos problemas en la rehabilitación, y que tiene que ver un poco con lo que hemos estado trabajando en el proyecto en conjunto con la Católica y el Hospital del Trabajador. Bueno, es una pregunta bien, al detalle. Bueno, lo que está documentado es que el 30 al 35% de los pacientes que se operan de rodilla, específicamente de ligamento cruzado anterior, pero no necesariamente de ligamento cruzado anterior, pero los que tienen alguna problemática de rodilla, el 35% más o menos evoluciona con esta inhibición muscular atrogénica, que no es nada, no es más que una atrofia muscular producto de la agresión. Y esta agresión puede ser la lesión y una segunda agresión es la cirugía. Por lo tanto, en términos coloquiales, lo que hace el músculo, yo siempre lo explico así, el músculo participa de una fiesta, que es la rodilla, pero cuando algo pasa en la fiesta, hay un grupo de los sujetos que se retira de la fiesta porque algo pasó en la fiesta, y después esperan que la fiesta retome su ritmo normal y este grupo de sujetos vuelve a mirar si la fiesta está como antes. Y de esos que vuelven a mirar, hay un 35% que no se quiere quedar. Ese es una toque. Que en un principio esto tiene mecanismos muy medulares, que a nivel medular se organiza esta atrofia, por decirlo de alguna manera, pero en la medida que pasa el tiempo, que esta atrofia se llama inhibición muscular atrogénica, tiene componentes más centrales, más superiores. Entonces, pasado cierto tiempo, esta entidad clínica, que se llama inhibición muscular atrogénica, tiene componentes centrales superiores. Tanto es así que se ha visto que las cortezas más afectadas en pacientes con debilidad del ligamento cruzado anterior en el tiempo es la corteza visomotora, proporcionalmente, y no la corteza motora. No la corteza motora. Jamás lo hubiera sospechado. Entonces, los últimos estudios de resonancia nuclear magnética funcional han demostrado que en este tipo de pacientes las cortezas más afectadas, ojo, proporcionalmente son las cortezas que tienen que ver o con la cognición o con la parte visomotora. Y ahí me engancho para decir que efectivamente a nosotros lo que más nos da resultados para revertir esta condición son las cosas visuales, la retroalimentación visual. Y ahí entra a jugar el proyecto que tenemos contigo en la Católica del uso de la electromiografía como retroalimentación, que se denomina biofeedback, ¿cierto? Entonces, ante la pregunta, ¿por qué los pacientes con biofeedback pareciera que recuperan mejor esta contractibilidad muscular, en términos bien coloquiales? Porque efectivamente la visión tiene una relación directa con la corteza motora y que se ha visto que ha sido la más afectada. Entonces,
tiene un correlato neurofisiológico y neuroanatómico muy claro. Entonces, los Wow, o sea, es resultados... que no tenía idea de que la cosa iba por allá también. Te hablo que estos estudios son hace unos 5 años atrás, hay un grupo de Ohio muy potente en esto, que se han dedicado a estudiar cerebralmente todas las conexiones y todas las áreas que son más proclives a la rehabilitación. Y ahí se ha dicho que efectivamente las áreas visomotoras, o de hecho existe el entrenamiento visomotor que es muy simple, mejora esta estabilidad de inmediato para recuperar la contractilidad de tus músculos. ¿Ya? Entonces, aterrizando un poco, vamos a hablar del uso primero del feedback, antes de ponerle un prefijo. El feedback se ha demostrado que es superior a no hacerlo. Ese feedback puede ser auditivo, puede ser visual, puede ser táctil, puede ser de imaginería, puede ser de muchas formas. Yo trabajo con el feedback visual de la electromiografía, por eso se llama neofeedback, pero también puedes usar el feedback de la fuerza y también genera cambios, o sea, a través del entrenamiento visomotor también puedes generar y recuperaciones importantísimas de la contractilidad, porque en el fondo lo que estás haciendo, estás reseteando desde arriba un problema la palabra no es neurológico, pero un problema de conducción nerviosa. Y ahí que los tratamientos convencionales en este tipo de pacientes no funcionan o funcionan de manera muy parcial. Y ahí eso también está haciendo a diario en la clínica. Con mi colega en la clínica nosotros vemos que los pacientes cuando caen en esta condición y siguen su tratamiento convencional no van a andar bien, no van a andar bien. Y cuando tú les aplicas un tratamiento de retroalimentación, que en este caso, ya que estamos hablando de electromiografía en hospital, los pacientes revierten y revierten rápido. Y todo lo que eso significa. Oye, Ronnie, y lo encuentro demasiado interesante lo que estás comentando ahora, y haciendo un poco como la extensión de esto, pensando que los mecanismos pueden ser similares como a otras patologías. Es posible, me imagino que algo similar como a la inhibición artrogénica se puede dar en cualquier otra articulación que esté con problemas, pero por ejemplo, pensando en, pongamos un caso, patología de piso pélvico, por ejemplo, se ha descrito, probablemente yo sé que esto es un poquito más alejado de tu área, pero no sé si, o tal vez si hay gente también de piso pélvico que nos está viendo, si, por ejemplo, cosas como patología inflamatoria pelviana crónica pudieran causar este tipo de problemas, sí, incluso a nivel medular, que reedita finalmente en una atrofia y falta de control motor de la musculatura pélvica, o que es un poco el invitado a la fiesta en este caso. Claro. Ahí es bien interesante eso porque, como tú recién decías, una de las problemáticas que tenemos nosotros es que a veces nos focalizamos solamente en un área. Nosotros, por un grupo de la Católica, hicimos un trabajo sobre el uso de la retroalimentación a través de la ultrasonografía de los músculos anterolaterales del abdomen, el transverso, el oblicuo interno, el oblicuo externo, como método de feedback. Y lo que yo he visto en el piso pélvico, muy interesante, practicable en la clínica, es el uso de unos sensores tipo array de alta densidad, circunferenciales, para la electromiografía del piso pélvico. Principalmente en pacientes que le han hecho una episiotomía. Piensa tú que la episiotomía literalmente cortar el nervio. Se corta todo, sí. O sea, yo hice una vez en el internado y tijera y una carnicería, o sea, nada fino. Se pierde toda la actividad electromiográfica de donde está la zona de la cicatriz. Claro, porque en esa zona el ginecólogo en su formación nunca nadie le dijo que ahí hay una zona de inervación, que es la zona de inervación, es el punto donde llegan los botones sinápticos. Entonces, cuando hacen la episiotomía, esa musculatura queda totalmente fuera de control.
Entonces, lo poco que pueda quedar, si tú no lo rehabilitas bien, como por ejemplo, como todo lo que hace la gente de piso pélvico, es difícil poder resolver esa patología. Entonces, el uso de la electromiografía en el piso pélvico, digamos, que ya llevan sus buenos años, ha sido muy interesante. Y yo también invito a la gente que está en piso pélvico, que yo lo vi cuando estuve allá en Chicago, no en mi área, pero yo vi que estaban usando estos electrodos, que son tipo array, que se ponen en el, ¿cómo se llama? En el transductor, y que da una muy buena señal electromiográfica. Es más académico, ¿sí? Pero hay una línea bastante avanzada. Lo que sí también vi, que me llamó mucho la atención, es el uso de una combinación de de electromiografía del piso pélvico combinado con ultrasonografía. Eso me llamó bastante la atención, cómo habían dos tipos de retroalimentaciones, una que era eléctrica y otro que era de arquitectura muscular cuando hacían rehabilitación de piso. Pero es un tema muy interesante. Genial. Oye, Ronnie, y digamos, ya entrando un poco hacia la última parte del live, es que como viaja el tiempo, o sea, como pasa el tiempo, nos está hablando de cuestiones interesantes. Respecto al aparato, digamos, que hemos diseñado nosotros, el EMG1, que es este biofeedback electromiográfico que se conecta al teléfono, ¿has tenido oportunidad de verlo, de usarlo? ¿Qué te parece en comparación a los equipos más avanzados que tú tienes en el laboratorio? ¿Qué pros, qué contras le ves? ¿Cómo lo mejoraría? ¿Qué sugerencias? Yo siempre he dicho lo siguiente: cuando tú tienes un equipo con un hardware que de muy alta calidad, siempre la interfase gráfica es muy pobre. Es decir, todo el dinero se lo gastaron en hacer un gran hardware, pero un software muy pobre. Y al revés, cuando tengo equipos que vienen con interfaces muy maravillosas, el hardware es muy pobre. Eso yo lo que he visto. Entonces, a mí lo que me gusta del equipo de ustedes es que hay una combinación de ambas cosas. Y si yo tuviera que privilegiar algo, ahora, para la adherencia de los pacientes, es la interfase gráfica. O sea, yo sigo mostrando todavía el EMG convencional, que es la rayita, ¿cierto?, de cada músculo. Pero si Eso esa es lo que nos gusta a los electrofisiólogos. claro, por eso nos gusta a nosotros, y a los Claro. pacientes les gusta, pero si eso tú como mencionó muy bien usted, en una aplicación, eso es muy potente para los pacientes. Es muy potente llegar a contar a tu casa que no fue capaz de levantar que el pajarito no volara, versus no va a llegar a su casa a contar: oye, no fui capaz de hacer 3 milivolts de amplitud con la electromiografía. ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy importante porque la adherencia es una condición fundamental para terminar un tratamiento. Entonces, lo que yo rescato del proyecto que estamos haciendo en la Católica con ustedes es que, primero, es fácil de usar, es confiable, genera adherencia, y lo más importante es que te permite a ti entregar un dispositivo para que el paciente lo haga en tu casa. O sea, yo jamás le pasaría uno de mis equipos a un paciente, aunque algunos también lo han puesto, pero claro, por un descuido nuestro, pero entonces eso marca la diferencia total. Entonces yo eh, igual los quiero felicitar a ustedes porque han hecho un trabajo. Todos los que han hecho emprendimiento saben lo que significa, y solo ustedes saben lo que significa llegar a un producto. ¿Ah? Y eso es loable, y si es útil y si aporta en la clínica, entras al círculo virtuoso. Lo demás estamos en la academia, en clínicas donde nos han dado la oportunidad de usar otro tipo de dispositivos, pero son otras condiciones. Entonces a mí me parece súper bien. Súper, sí, la verdad es que la motivación de nosotros de crear esto es básicamente empezar a tratar de acercar este tipo de herramientas que son más
que uno no tiene. O sea, yo creo que el año pasado publicamos, con un amigo, publicamos un poquito de uso de electromiografía de superficie. Hay un tipo que tú lo debes conocer, que es Roberto Merletti, Sí. que es un italiano muy capo, y publicamos hizo un special issue en Frontiers en NeuroRehab. Y un poco nosotros nos pusimos a estudiar como los currículums de los currículums académicos de distintas carreras de kinesiología, y la enseñanza de electromiografía está solamente como en los cursos teóricos, y en las fases más avanzadas, en el internado, en los últimos, no hay nada de electromiografía, y probablemente uno usa en su práctica clínica aquello que aprendió más en los años de internado. Entonces, hay muy poca y nada formación en electromiografía, y obviamente si a mí no me enseñaron, si no vi algo que no es algo que yo vi a mi profesor usando la electromiografía para hacer algún tipo de intervención, difícilmente algo que vaya a incluir en mi práctica clínica como algo valioso. Entonces, de ahí, digamos, hemos empezado a hacer un trabajo de acercar la tecnología, pero también no nos atribuimos el rol de formadores, ni mucho menos en electromiografía, pero a través de este tipo de instancias como la que estamos ahora, hemos tratado de ir acercando un poco algunas conceptualizaciones, ir aterrizando conceptos. Hemos conversado con gente especialista, que sea un piso pélvico, con fonoaudiólogos, y para ir aterrizando de por qué les parece que es relevante tener instrumentos de medición y de intervención más allá de la observación, o de algunas herramientas más pasivas, como que sea una bola que yo pueda apretar, o que sea ese tipo de elementos más pasivos. Entonces, ha sido como un trabajo bien bonito, es harto trabajo, pero la intención nuestra ha sido como acercar todas estas herramientas para que básicamente podamos aumentar no solamente el acercamiento, sino que la gente pueda beneficiarse también de este tipo de técnicas. Y la gente, cuando digo la gente, pensando en la señora al consultorio, la que va al hospital, los pacientes que se operan de rodillas, en un ambiente que no, digamos, porque uno dice, bueno, chuta, ya, digamos, ya quiero hacer una sesión de biofeedback. ¿Dónde me dan esa prestación? Claro. Y eso es muy importante porque yo he visto cómo a veces en centros de rehabilitación se gasta mucho dinero en cosas tecnológicas que son mucho más caras que a veces tener, por ejemplo, un equipo de biofeedback eh, que se sabe con cierta evidencia que tiene un rol fundamental en la recuperación de la atrofia muscular. Y eso porque tú a veces se reemplaza por equipos que son súper caros y que al final la evidencia no las soporta mucho, y entonces a veces estamos privando a los pacientes de hacer algo que corresponde versus hacer algo que lo hemos hecho por inercia y por historia toda la vida. Entonces, el uso de la electromiografía, en mi caso, y lo que están haciendo ustedes, es de alguna manera tratar de cambiar un poco el paradigma de que no todo lo resuelven las manos. La electromiografía es una forma fácil de objetivar, identificar un déficit para tú después saber si lo que tú estás haciendo después generó alguna mejoría, pero objetivable, ¿me entiendes? Entonces, ese es un gran punto a favor que tiene todo este tipo de dispositivos, que dice yo antes tenía 2, ahora tengo 6. O sea, crecí tanto por ciento, ¿me entiendes? Porque poner la mano, si antes movía, antes no movía, dejar ir minimizando en el fondo del tiempo las evoluciones cualitativas que son importantísimas, pero tienen que ir de la mano de algo objetivo. Y en ese caso, los electromiógrafos nos dan esa posibilidad. Genial, genial. Muchas gracias, Ronnie, por la conversación. Todo súper interesante. Creo que aprendí un montón de cosas conversando contigo. Es súper buena la interacción. No sé si de la gente que está conectada. Recién había alguien de Talca que te mandó saludos, Ronnie, y dice, si lo pillo acá, que se me pierde acá. Yo no soy muy avesado con Instagram. Aquí viene, a ver. Dice, parece que se pasó, pero era alguien de Talca, Patricio o algo,
muchos saludos al profesor Ronnie, hay mucha gente que te tiene harto cariño y manda harto salud. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia, alguien que quiera preguntar algo de electromiografía. Ronnie es un súper experto en todas estas cosas, de electromiografía, de biomecánica, algo que me quieras preguntar a mí, aunque yo no soy experto acá. Están todos bienvenidos, hay gente de Ecuador conectados, gente del norte, gente del sur. Dice acá, Patricio Andrés y Nostroza, dice un abrazo para el profesor Ronnie desde Talca. Patito, un saludo para él, un gran amigo de allá. Sí. Gran amigo. Así que, y ahí habían otros también al principio que mandaron hartos saludos a un maestro, profesor Ronnie. Así que, vamos a ver. Neira Lep, le mando saludos y un abrazo a ese. El Alejandro. Saludos. Sí. Así que, bueno, si tienen preguntas, siéntanse libres. Yo creo que vamos un poco cerrando la sesión de hoy día, así que no hay muchas preguntas. Como te decía Ronnie, la idea es que sea como bien de conversación, digamos, y yo creo que igual hemos aprendido harto, hemos profundizado en algunos tópicos bien como más detallados, el tema de la atrofia artrogénica, y ha sido súper interesante, yo creo que he aprendido hartas cosas. Y nada, pues agradecerte 1.000.000 por toda tu participación, por tu disposición, felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo, y bueno, súper contento de estar en este trabajo contigo, y ojalá que salgan más cosas. Nosotros también estamos inventando nuevos dispositivos por acá, estamos con un desarrollo de un electrogoniómetro también para guías de biofeedback, así que también haciendo pequeños aparatejos ahí para ayudar a la rehabilitación de las personas y para ir acercando estas cosas que a veces son medias oscuras a la práctica clínica. Así que nada, agradecerte y estamos en contacto. No sé si hay alguna cosa más que quieras. Bueno, agradecido por la invitación. Pocas veces se me invita a hablar de una disciplina como la electromiografía. Felicitarlo a ti y a ustedes por el esfuerzo que están haciendo de crear tecnología propia, y esa tecnología ojalá tenga la cabida a la gente que lo necesita, los servicios públicos, los SAPO, toda la atención primaria, porque ahí es realmente donde se necesita, independiente, digamos, del avance tecnológico, del esfuerzo que están haciendo ustedes, yo por el esfuerzo muy probable, así que mis felicitaciones y gracias por la invitación, y cualquier duda o cualquier persona que me quiera contactar, yo siempre he dicho, las puertas están abiertas, trabajo bien lejos, sí, pero por lo menos las puertas están abiertas para todos. Ya, un saludo. Genial. Ahí voy a dejar el nombre de la cuenta de Ronnie, es bio, como de biología, YCM. ¿Cómo, perdón? Biomecánica y control motor. Biomecánica y control motor. Perfecto. Esa es la cuenta de Ronnie, así que ahí tiene varias cosas súper interesantes, así que para que lo vayan siguiendo. Así que eso, nos desconectamos y bueno, este live va a quedar colgado en nuestra cuenta, así que después si lo quieren revisar, todos bienvenidos. Ya vos, Ronnie, un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.